El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Administrador de empresas de la Universidad de AFIT, pero un aficionado al arte. Hijo de comerciantes, en su proceso educativo aprendió sobre la importancia del arte y la cultura para una sociedad. Un hombre que mediante su actividad con el arte siempre busca sensibilizar a las personas sobre el valor no material de un cuadro, una escultura u otra expresión artística. Habla la experiencia de Adolfo Naranjo Fernández. Adolfo, gracias por recibirnos. Hoy estamos en su casa, en la Galería Naranjo y Velilla. Muchas gracias. Nos complace mucho tenerlos a todos ustedes aquí, a todo tu equipo de trabajo aquí detrás de bambalinas, que son parte esencial de un programa de televisión y de cualquier producción. Pues nosotros felices porque este es un lugar que respira definitivamente arte, que respira cultura. Adolfo, hablemos un poquito de su infancia. Nace en el centro de Medellín, vive cerca a la Placita de Flores, allí creció, estuvo hasta los 7 años y luego se va a Bogotá. ¿Cómo era ese entorno familiar y ese ambiente? Los que pueden tener más o menos mi edad, un poquito más, un poquito menos, recuerdan la Clínica de Los Ángeles. Yo nací en el año 48, nací en la Clínica de Los Ángeles, que eso quedaba subiendo para la Clínica del Rosario Antigua, de allá de Villahermosa, a mano derecha. Ahí nací yo en esa época. Vivimos aquí en Medellín hasta que yo tenía 7 años. Vivíamos en los alrededores de la Placita de Flores. ¿Y cómo transcurre esa infancia ahí con sus amigos? Estudié en el Colegio San Ignacio, era el Loyola, el antiguo Loyola, que arriba de Buenos Aires, el colegio quedaba allí. Mi papá era comerciante y por negocios se fue a buscar nuevas perspectivas a Bogotá, y yo me voy de 7 años larguitos, los 8 años los cumplo en Bogotá. Ahí empezó en el Colegio San Bartolomé, allá en La Merced. Ahí tuve mi primera infancia. Su papá don José, su mamá doña Doli, pues su papá comerciante. Mi papá de La Ceja, mi mamá de Fredonia. Ama de casa. Dedicada a su hogar. Negociante. Mi papá negociaba y trabajaba con ella parejo muchos años, trabajaron juntos. Toda la vida era como una costumbre muy antioqueña, muy de nosotros los ¿Fueron 5 antioqueños. hijos? 5 hijos, 5 hermanos. Marta la mayor, Adolfo le seguía, Beatriz que me sigue a mí, Luis Carlos y Luz Marina, que lamentablemente murió antes de cumplir sus 50 años. Y precisamente por la actividad comercial de su papá se van a Bogotá a la edad de 7 años, pero luego regresa cuando tenía 19 años. Regresé cuando para tenía ingresar los a la 19 universidad. años, para entrar a la universidad. Yo pasé en la Universidad Javeriana en Bogotá, pero quería volver a Medellín. Regresé a Medellín y me presenté en EAFIT, pasé en EAFIT también y preferí quedarme en EAFIT. ¿Qué recuerda de sus padres? ¿Qué les aprendió? Esas enseñanzas para la vida. Tantas cosas, el amor al trabajo, el respeto por el trabajo, el respeto por los demás. La honestidad. La honestidad, tantos valores que le aprendimos a nuestros padres. Adolfo, su padre, quien pues obviamente se dedicó a la actividad comercial, ¿no tenía de pronto alguna afición, alguna pasión por el arte en algún momento? No tanto. Mi papá era muy afín a la música, mi mamá también, pero tenían pues gustos que no eran los más afines al arte, realmente no, ellos dos no. Después, ya un poco más avanzada la edad, y por el hecho de nosotros habernos metido Pilar Velilla y yo en este cuento del arte, le aprendieron a coger mucho gusto al arte. La pareja del arte y la cultura, indudablemente en Medellín, en Antioquia y en Colombia, y bueno, de reconocida trayectoria además. Ahorita más adelante vamos a hablar de Pilar Velilla, su señora,
porque recordemos también esa parte de la adolescencia en el colegio, donde tengo entendido que usted fue víctima de lo que hoy conocemos como bullying y se preparó precisamente para defenderse. Bueno, mira, cuando uno llegaba aquí de Medellín a Bogotá había cierta rivalidad y se presentaba más que todo por el mismo deporte que ahora hago, que el ciclismo. En esa época era Ramón Hoyos, el gran ciclista de Antioquia, Hernán Medina Calderón, Honorio Rúa, todos aquellos grandes del ciclismo de Antioquia de esa época. Y llegué a Bogotá y me decían, es que Ramón Hoyos es un tramposo, paisa, es que usted viene de Medellín y ustedes son unos tramposos allá, que Ramón Hoyos se cuelga de los Transmóviles. Y entonces yo defendía lo que me tocaba defender, la dignidad del famoso Ramón Hoyos, y me agarraban a golpes, y me agarraban entre 4 y 5. Entonces, tanto mi papá como un tío mío me dijeron, le vamos a enseñar a defenderse, usted no se puede dejar pegar. Y entré a un gimnasio a muy temprana edad. No un gimnasio para formarlo a uno en la combatividad y en la respuesta violenta a las ofensas, no. Tuve un maestro muy grande que tengo muy importantes recuerdos y muy gratos recuerdos, Egidio Díaz, en Bogotá. Y Egidio me enseñó a autocontrolarme, me enseñó a defenderme, me enseñó a pegar duro también, porque había que defenderse. Pero me dijo, usted no tiene por qué pegarle a nadie, usted simplemente evite la pelea. Pero básicamente me empecé a hacer respetar en otros sentidos, por otras razones. Pero además Adolfo Naranjo Fernández siempre se ha caracterizado por ser un hombre muy pacífico, muy conciliador, pues y no es casual que tenga esa sensibilidad también por el arte. Adolfo, cuando está terminando el bachillerato, ¿en qué momento decide inclinarse por la carrera que hace, por ser administrador de empresas, y por qué en Medellín estando en Bogotá? Bueno, Medellín, donde supuestamente había tantas oportunidades. Medellín fue mi ciudad natal. Medellín, mi familia venía a Medellín en diciembre a pasar Navidades aquí. Veníamos en Semana Santa, veníamos a ver las procesiones famosas de la ciudad, que eran maravillosas. ¿De la metropolitana? De la metropolitana. Estábamos muy afines a Medellín, teníamos mucha gente aquí, los primos. Entonces veníamos mucho a Medellín y yo me encariñé mucho con Medellín y me encantaba Medellín, y yo dije, prefiero quedarme que en Bogotá, en Medellín. Y me quedé en Medellín, terminé mi carrera aquí pues en EAFIT. Conocí a Pilar siendo todavía estudiante y montamos una empresa editorial. Bueno, usted conoce a Pilar, pero no propiamente por el tema del arte. No. Y además tengo entendido que las visitas que usted le hacía de novio no eran convencionales. No eran convencionales, pero ahí, porque generalmente estábamos trabajando en algo, estábamos trabajando en algún proyecto, y por eso surge Editorial Letras. Hicimos una primera revista, una primera publicación antes de tener Editorial Letras, que se llamaba Quéjese. Entonces Pilar ha manejado muy bien la pluma, escribía muy bien, y dijimos, hay una necesidad en la gente de quejarse y publicar esas quejas. Entonces hicimos esa revista. Pilar es comunicadora. Es comunicadora, ella estaba estudiando en la universidad en comunicaciones, y nos metimos a empezar a jugar con eso. Pues básicamente lo hicimos como un juego que se volvió un negocio, y montamos Editorial Letras. Editorial Letras, un proyecto maravilloso de emprendimiento además. Tenían una oficina muy bonita, ¿era en el centro? Era en el centro de Medellín, en Pascasio Uribe con Bomboná, una casa vieja muy bella. Finalmente esa casa la adquirimos con ayuda en una parte de mis papás y otra parte del papá de Pilar, que nos empujaron más que con dinero, con el apoyo, aunque apoyaron con dinero en alguna parte. De resto nos metimos con bancos, y desde ahí no hemos terminado de pagarle a los bancos, bueno, de Adolfo, trabajar para los bancos. Su papá era comerciante, bueno, y uno se preguntaría de dónde nace esa afición por el arte, estudió administración de empresas, ¿de dónde nace? ¿Por qué esa afición? ¿Por qué ese amor por el arte y por la cultura? Después de una pausa, hablamos de este tema, Adolfo. Sí, cómo no. Adolfo Naranjo Fernández habla la experiencia. Después de mensajes comerciales nos vemos.
Mira, la afición por el arte, por la música, por la literatura, por todas estas bellas artes, a mí me la despertaron en primer lugar los jesuitas. Yo estudié con jesuitas aquí en Medellín y después me fui a Bogotá. Escribía muy bien y dijimos, hay una necesidad en la gente de quejarse y publicar esas quejas. Entonces hicimos esa revista. Habla la experiencia de Adolfo Naranjo Fernández. Decíamos antes de ir a la pausa, o hablábamos más bien sobre esa afición por el arte, sobre ese amor por el arte, siendo administrador de empresas, su papá comerciante, dedicado a otra actividad completamente diferente. Completamente diferente. Mi papá y mi mamá se dedicaban era al comercio. Los papás de Pilar igualmente tenían almacenes. Tampoco tenía nada que ver con el arte. No tenían nada que ver con el arte, pero nos despertó. Mira, la afición por el arte, por la música, por la literatura, por todas estas bellas artes, a mí me la despertaron en primer lugar los jesuitas. Yo estudié con jesuitas aquí en Medellín y después me fui a Bogotá. En el San Ignacio. En el San Bartolomé, en la Merced, en Bogotá. Y los jesuitas han sido en mi concepto, unos grandes educadores, y unos grandes pensadores y unos grandes amantes del buen cine, de la literatura, del arte, y a mí me despertaron toda esa inquietud allá en Bogotá. Conocí a Pilar y empezábamos a hablar de un tema y de otro, y de pronto conocimos a algún artista en Medellín y dijimos, ¿por qué no le compramos un cuadro? Y siendo novios todavía, y le compramos un cuadro. ¿Cómo lo pagamos? De tal manera lo podemos pagar, y eso valía pues 500 pesos para pagar de a 50 centavos o 20 centavos, no sé, no me acuerdo ya el valor de la moneda de aquella época, y lo fuimos haciendo. Después en la empresa editorial llegan los artistas, tocan nuestra puerta y nos dicen, Adolfo, Pilar, yo tengo unas invitaciones para hacer porque me van a exponer en tal o cual sitio, pero no tengo el dinero. Entonces decíamos, ¿por qué no nos das un cuadro y nos das algo en plata y un cuadro? Y así fuimos haciendo una modesta y pequeña colección de arte. Empezaron a llenar las paredes de obras de arte. Sí, en la galería, pues en la oficina nuestra, en el taller editorial, que era una casa muy bella y como les cuento, todas las paredes estaban llenas de arte. Y de artistas que estaban empezando a figurar. De artistas que estaban empezando a figurar en su momento en los años 70, mediados de los 70 en Medellín. Y se fue llenando, fuimos haciendo una pequeña colección, pero una colección, yo no sé, de alguna manera hecha con algún criterio, porque después de que terminamos con la empresa editorial, por inexperiencia y por errores cometidos por nosotros mismos. Pero aprendieron la lección. Aprendimos una lección. Llega Ana Catalina, una hermana menor de Pilar, y nos invita a hacer un proyecto de construcción aquí en Medellín. Y de ese proyecto de construcción le dije yo a Ana Catalina, nosotros estamos en la inopia, vamos a tener que vender todo para poder pagar nuestras obligaciones, las deudas que tenemos. Y Ana Catalina nos dice, vea, y nos hizo así con esta expresión, ahí tienen en las paredes con qué salir adelante, vendan eso, vendan lo que tienen. Y entonces hicimos un proyecto de construcción con Ana Catalina, un proyecto asociativo, con ella y su marido, y empezamos a vender y terminamos cerrando letras. Y ahí incluso ustedes participaron en una feria de arte, de decoración en el Palacio de Exposiciones, y surge una anécdota muy particular, porque bueno, no es fácil vender arte o dedicarse a comercializar arte en nuestro medio. Llega una pareja, el señor quería un cuadro, una obra de arte de la que ustedes tenían en ese entonces, y la señora no la quería porque decía que había otras prioridades. Sí. Y el señor le hace señas a usted y le dice, dígale que sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, imagínate que llega esa parejita, nosotros estábamos en esa feria de arte y habíamos empezado pues vendiendo lo nuestro, nos dijimos, pues si vamos a cerrar la empresa, pues que ya estaba cerrada, podemos sobrevivir vendiendo arte, y mucha gente nos pedía consejo, sin nosotros ser negociantes de arte, muchísima gente y clientes nos pedían consejo. Ustedes que tienen tan buen gusto para el arte, porque no nos ayudan a comprar
y llevábamos a los talleres de los artistas a estas personas. Y entonces nos metimos en esa feria de arte, y en esa feria de arte llegó esa pareja y efectivamente se enamoraron de un cuadro del maestro Joaquín Soriano en su momento, y pasó lo que vamos a entrar a comentar, que es que ella decía: no, yo prefiero que me compres una lavadora, fíjate que tenemos esa prioridad, y el señor insistía en el arte, un amante del arte extraordinario, y se quedó finalmente con el cuadro de Joaquín Soriano. Creo que fueron 50.000 pesos lo que costó la obra. Con el paso del tiempo, él vuelve y nos llama, nos encontramos en algún momento, y él me dice: ve, estoy ampliando el negocio y yo necesito un dinero, quiero que mires entre mi colección de arte qué es lo que más fácil se puede vender. Y le dije yo: pues el Soriano, me están pidiendo algo de Soriano y puedo venderte tu Soriano rápidamente. Y me dijo: ¿cuánto puede valer? 2, 3 millones de pesos. Y le dije yo: lo vendemos en 10. Y lo vendimos en 10 millones de pesos. ¿Y en qué hubiera quedado la lavadora? Y le pregunté yo a él, le dije: ¿cuánto te darían por tu lavadora en este momento después de 20 años? Y entonces él se murió de la risa y me dijo: sí, pero también le di la lavadora en su momento a la mona. Qué historia tan particular. Adolfo, ¿qué le gusta del arte? ¿Qué obras? ¿Qué artistas? Sé que es una pregunta un poco difícil, sobre todo para usted. Es demasiado difícil. Mira, es muy difícil. Para nosotros, para Pilar y para mí, el arte no tiene caminos obligatorios. Entonces, por eso siempre manejamos en nuestra galería tanto cosas de la academia, de lo anterior, de lo viejo, de la historia del arte colombiano, de la historia del arte latinoamericano, y también manejamos arte actual. Yo no le quiero decir contemporáneo porque me metería en una discusión muy larga de explicar, que la gente lo confunde mucho lo que es el contemporáneo. Pero arte actual, arte de los distintos movimientos que se están manejando. Y para mí es tan importante y tan bueno lo que se está haciendo hoy en algunos sentidos como lo que se hizo antes en el pasado. No descalifico nada, todo me parece válido, inclusive el arte decorativo. Hay arte meramente decorativo que me parece que es muy importante que la gente se vaya acercando por ahí, comprando inicialmente arte decorativo. En su actividad con el arte, supongo que hay recuerdos significativos de algunos artistas y de muchas obras de arte que le han dejado también enseñanzas de vida. Esto lo vamos a hablar después de la siguiente pausa. Habla la experiencia de Adolfo Naranjo Fernández. Ya volvemos. A través del arte uno aprende infinidad de cosas. Hemos conocido personajes fantásticos. Conocí a Pilar y empezábamos a hablar de un tema y de otro, y de pronto conocimos a algún artista en Medellín y dijimos: ¿por qué no le compramos un cuadro? Y siendo novios todavía, y le compramos un cuadro. Habla la experiencia de Adolfo Naranjo Fernández. Adolfo, muchas obras, muchos artistas, muchos temas. ¿Qué le trae recuerdos significativos y que le hayan dejado además, o bueno, que le dejan una enseñanza de vida? Demasiadas cosas. A través del arte uno aprende infinidad de cosas. Hemos conocido personajes fantásticos. Estábamos alguna vez en Nueva York, año 93 tal vez, en la Galería Vorpal, y nos hicimos amigos por intermedio de otro amigo muy especial aquí en Medellín. Nos hicimos amigos de Muldoon Elder, un norteamericano casado con una colombiana, con Alicia Restrepo, que trabaja en Estados Unidos, tiene una galería muy importante allá en Miami, al norte de Miami. En su casa
de residencia nos invitaron a comer una noche y la casa era un loft, lo que verdaderamente es un loft, no lo que se conoce aquí como el concepto de loft. Era un loft, era una bodega inmensa en un segundo piso encima de la galería de este señor. Y la división de los espacios, de sus espacios de vivencia, de vida, eran libros. Entonces encontrabas unos arrumes de libros a cierta altura y Pilar le preguntó: Moldún, a mí me gustaría saber mucho de arte. ¿Qué tenemos que hacer para saber mucho de arte? Y entonces Moldún le contestó: vea, Pilar, usted se puede leer todos estos libros. Todos estos libros yo me los he leído sobre arte. Y le voy a dar un consejo que tiene 2 palabras, que para mí son fundamentales: ver mucho. Y con eso nos dio la idea que hoy en día hacemos, es ver mucho para saber de arte. Y uno nunca termina de saber, uno nunca termina de dominar el tema, porque esto es demasiado, demasiado grande, es gigante. El arte colombiano es inmenso. Si nos metemos al arte latinoamericano es extraordinariamente grande, y si nos metemos al arte universal más. Entonces esto nunca uno termina de conocer, uno vive sorprendido permanentemente de los movimientos artísticos. De hecho, ustedes se han encargado de promover como ese amor por el arte, esa cultura por el arte, y que en nuestro medio pues infortunadamente no es tan grande. ¿Cómo hacer entender a las personas, Adolfo, sobre el valor de una obra de arte? No estamos hablando del valor comercial, sino de ese valor de conservarla en buen estado, de mantenerla. Permanentemente estamos dándole consejos a la gente acá en la galería de cómo conservar las obras de arte. Toda obra de arte con el tiempo va presentando deterioros y permanentemente hay que hacerle un sostenimiento. Tenemos personas que nos asesoran en ese sentido y les damos las recomendaciones permanentes. Pero para nosotros es igual que una persona se nos acerque acá a la galería a preguntarnos por una explosión de color, como frecuentemente nos pasa, o una persona que nos diga qué está moviéndose en el medio, o una persona que nos diga yo quiero invertir en arte, ¿cierto? Nosotros tenemos frecuentemente esos 3 tipos de personas que se nos arriman. Una que quiere simplemente llenar un espacio por decorar, sí, y que para nosotros es válido, porque eso es un acercamiento al arte, tendrá tiempo de madurar, de conocer y mejorar en su aspecto, en sus distintas opiniones sobre el arte. Una persona que nos dice: no tengo dónde meter una sola cosa más, pero me fascina tal cuadro y lo quiero comprar, ¿cierto? Y la persona que se nos acerca simplemente diciéndonos: quiero invertir y quiero específicamente una obra de tal artista, de tal época, y la quiero comprar. De tales, ¿cierto?, características. Entonces, el que se acerca por simplemente decorar, para nosotros es válido. El que se acerca al arte simplemente porque le gusta una pintura sin saber quién es su autor y cuánto va a valer el día de mañana, también es importantísimo. Y el inversionista que no le importa la obra sino la época, que es un coleccionista que está buscando determinado y que quiere es una inversión. Las 3 son importantes individualmente, pero si las juntas compra la persona con sabiduría, con inteligencia. Y esa es precisamente la labor que ustedes han hecho acá en la Galería Naranjo y Beliz. Eso es lo que procuramos hacer. Sí. Que procuran hacer y que lo han hecho muy bien a lo largo de muchos años. Muchas anécdotas, muchas historias, muchas experiencias, Adolfo, en el tema del arte. ¿Qué legado para la sociedad le dejarían este tema del arte y de la cultura? No, yo creo que la gente sabe lo que tanto Pilar como yo hemos tratado de hacer. Trasegar en el arte durante casi 30 años que tenemos en esta actividad. Hemos cometido de pronto equivocaciones a las cuales a la gente
por las cuales hemos cometido, les ofrecemos una disculpa por esas equivocaciones, pero todo el que trabaja en alguna actividad comete equivocaciones, pero creo que han sido más los aciertos que las mismas equivocaciones, y creo que lo hemos hecho con rectitud, con honorabilidad, con pasión, con ganas de hacer las cosas bien. Ese sería nuestro legado. Pues gracias por recibirnos hoy en este No. espacio que respira arte. Naranjo y Velilla, gracias. Muchas gracias a ustedes. Habló la experiencia de Adolfo Naranjo Fernández. Nos vemos en nuestro próximo programa. Gracias por su compañía. Hasta pronto. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.